Sin duda alguna, el 17 de octubre es un día cargado de historia, no solo por el hecho que evocábamos del nacimiento de la televisión en el año 51, porque 6 años antes se había llenado precisamente el 17 de octubre de gente en la calle que pugnaba por la liberación del general Perón. Vamos a recordar puntualmente 17 de octubre de 1945. Y a partir de allí la historia de los 17 de octubre. El 17 de octubre de 1945, miles de obreros avanzaron sobre la Plaza de Mayo para exigir la libertad del entonces coronel Juan Domingo Perón, preso en la isla Martín García. Aquella jornada quedó registrada en la historia como el Día de la Lealtad, y el que durante los 2 primeros gobiernos peronistas fue un día de fiesta para los seguidores del general y de rencor para los opositores. Se transformó luego en una fecha en que los justicialistas proscriptos reclamaban el retorno de su líder al país y los antiperonistas intentaban borrarlo de la memoria nacional. Durante los 9 años que el general Perón gobernó la República, cada 17 de octubre se repitió el mismo rito. Desde temprano, multitudinarias columnas llegaban a la plaza y al finalizar el discurso del presidente, la muchedumbre gritaba: «Mañana es San Perón, que trabaje el patrón», lo que significaba que el día siguiente se decretaba feriado. En 1955 había pasado poco menos de un mes desde que el golpe de la llamada Revolución Libertadora derrocara a Perón, y el 17 de octubre fue un día casi normal de trabajo. Al año siguiente, el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu dio a conocer la nueva ley de partidos políticos que vedaba la actuación del peronismo, y en 1957 se realizó una exposición y fueron rematados en el Banco Municipal joyas, automóviles, lanchas y motocicletas que se dijeron pertenecían al expresidente prófugo. Con los efectos hallados en las casas del mandatario depuesto, ubicadas en Geli Oves, Teodoro García y en la misma residencia presidencial, se realiza una suntuosa exposición. Numeroso público acude a contemplar la valiosa muestra. En primer término se exhiben los sombreros, los vestidos y los tapados de piel. En los salones dedicados a las joyas pueden apreciarse piezas verdaderamente extraordinarias, cuyo valor se estima en más de 60 millones de pesos. Los marfiles y otros objetos preciosos integran una colección amplísima con ejemplares únicos que ha sido justipreciada en 8 millones de pesos. Completa la exposición un vasto conjunto de vehículos, bicicletas, motonetas y automóviles. Estos, en número de 16, han sido tasados en más de 10 millones de pesos. Ese mismo año, desde Caracas, Perón envió una carta a sus seguidores en la que señalaba que nuestro movimiento no puede ser destruido por la fuerza o el fraude, si mantiene la resistencia insurreccional y extiende e intensifica su organización. Y aseguraba que frente a la dictadura, la salida violenta es, pues, la única salida. Durante la década del 60, la violencia tiñó cada 17 de octubre y la llamada resistencia peronista eligió la Plaza Miserere en el barrio de Once para realizar sus concentraciones. En 1963, la policía reprimió a los manifestantes en un acto organizado por la Comisión Interventora del Justicialismo, integrada por Andrés Framini, Hilda Pineda y Julio Antún, entre otros, que declaró solemnemente aquella jornada como el día del comienzo de la etapa definitiva en la lucha por la revolución social y la liberación de la patria. El 17 de octubre de 1964, durante la presidencia de Arturo Illia, en el acto del Día de la Lealtad, una grabación con la voz de Juan Perón prometía regresar al país ese año, pero el operativo Retorno fracasó cuando las autoridades nacionales obligaron en Río de Janeiro a que el avión que traía al líder regresara a España, donde ahora permanecía en el exilio. Al año siguiente, el gobierno prohibió el acto del 17 de octubre, y como se realizara de todos modos, la policía reprimió la concentración y detuvo a 650 personas.
En 1966, 5 días antes del 17 de octubre, la policía anunció la existencia de una conspiración peronista que debía estallar el Día de la Lealtad. Y durante aquella jornada los manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos. En 1968, el primer grupo guerrillero del peronismo se bautizó con el nombre de 17 de octubre. Y aunque fue desbaratado en Tacorralo, donde recibía entrenamiento, 2 años después, otro comando de las Fuerzas Armadas peronistas incendió la casa del agregado aeronáutico de la Embajada de los Estados Unidos, coronel Charles Griffith, en vísperas del Día de la Lealtad. El 17 de octubre de 1972, una bomba estalló en el Hotel Sheraton y ese mismo día el gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse dio a conocer la ley de convocatoria electoral que por primera vez no proscribía al peronismo. Luego de que Juan Domingo Perón asumiera por tercera vez la presidencia de la nación, una semana antes del 17 de octubre de 1973, el flamante presidente no decretó feriado para el Día de la Lealtad, porque afirmó que trabajar era la mejor manera para celebrarlo. En 1974, y a 3 meses de la muerte de Perón, el acto del 17 de octubre fue presidido por la ahora presidente María Estela Martínez de Perón. A 29 años históricos y gloriosos de aquel 17 de octubre del año 1945, se escuchará inmediatamente desde los balcones de la histórica Casa de Gobierno en la Plaza de Mayo la palabra de la excelentísima señora Presidente de la Nación Argentina. Habla al país doña María Estela Martínez de Perón. Después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Junta Militar prohibió toda actividad política y durante el 17 de octubre de ese año explotó una bomba en la sede del Círculo Militar con el saldo de 50 heridos, además de que fueron incendiados varios colectivos en distintas zonas de Buenos Aires. En 1982, con la declinación del gobierno militar, nuevamente el peronismo celebró el 17 de octubre en el Estadio de Atlanta. Y al año siguiente, a poco menos de una semana de las elecciones en las que triunfaría Raúl Alfonsín, el acto del Día de la Lealtad se realizó en el estadio de Vélez Sarsfield, donde se reunieron 90.000 personas. Fue en ese acto donde el candidato a vicepresidente por el justicialismo, Deolindo Pittel, pronunció una frase que se hizo famosa por el equívoco. Hoy, de nuevo, la gran alternativa. La alternativa de la hora es liberación o dependencia. Y nosotros vamos a optar por la dependencia. En aquel momento, nadie reparó en el error. En parte por los problemas de audio en el estadio y además por el fervor de la concentración multitudinaria. Tal vez la última del peronismo para conmemorar esa fecha. Es que, tras la derrota electoral del 30 de octubre de 1983, el Partido Justicialista se fracturó en varias líneas internas, por lo que el 17 de octubre fue recordado con varios actos simultáneos. El peronismo retornó al poder en 1989, pero nunca más el Día de la Lealtad volvió a celebrarse como los viejos tiempos. Ahora, faltando un año para que se cumpla el cincuentenario del 17 de octubre de 1945, el día no pasa inadvertido. En las páginas de los diarios se multiplican las solicitadas recordando aquel día en que miles de obreros avanzaron sobre la Plaza de Mayo para exigir la libertad del entonces coronel Perón. Pero ya nunca más se revivió aquel fervor que protagonizaron hasta 1954 los descamisados peronistas.
Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.